Segundo foro, Ideas para la Paz Guatemala. Prevención de las violencias contra las mujeres. Guatemala, 8 de diciembre de 2016. Ana Silvia Monzón, socióloga, investigadora y comunicadora feminista. Violencia obstétrica. Parir con dolor en un mundo que venera la maternidad. Una de las mujeres, creo yo, que tiene además su trayectoria de vida de muchísima coherencia. Es investigadora, es académica, investigadora de Flaxo, comunicadora, feminista, coordinadora de Voces de Mujeres, que es un programa, hacerle publicidad a tu programa, el programa de radio, ¿qué pasa? Con un tema, miren, maravilloso. Con Ana Silvia tenemos rato de estar platicando de esto. El tema de ella es violencia obstétrica, parir con dolor en un mundo que venera la maternidad. Este es un tema bien importante porque se dice en nuestra sociedad, se realizó como mujer porque tuvo hijos. Habrá realizada, los que hemos tenido hijos sabemos que aquella realizada es una cosa terrible. Y peor en nuestro sistema de salud. Entonces, que es un tema súper importante. Es un gustazo para nosotros contar contigo, Ana Silvia, porque nos ha apoyado además a lo largo de todo este tiempo. Y bueno, con esto creo que se nos va a abrir los ojos en un montón de aspectos. Bienvenida, gracias. Gracias, Vanessa. Pues en primer lugar agradecer el espacio, la bienvenida. Y pues para entrar así en materia. Yo coloqué como esta pregunta de parir con dolor en un mundo que venera la maternidad, precisamente porque la maternidad en el mundo patriarcal en el que vivimos nos mandan muchos mensajes como estos, ¿verdad? Y además también comentar que así como planteó Gaby, y como feminista, no podemos dejar de decir que si estoy hablando de violencia obstétrica es porque yo la viví. Afortunadamente no como otras mujeres que les fue la vida o que es muy dramático, pero sí con el tiempo, ¿verdad? Es algo que me molestaba hasta que encontré ese término. Y ya desde hace algún tiempo que yo vengo hablando de esto, estuve participando en unos espacios de periodismo investigativo y ahí yo propuse el tema y en principio los periodistas, porque son generalmente hombres, decían, ¿y eso qué es? ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso de violencia obstétrica? No les sonaba para nada. Me costó muchísimo. Y el año pasado, cuando le puse el maltrato, entonces ya le sonó mejor. Lamentablemente me dio chikungunya, ya no pude hacer el reportaje que había planteado, que quería yo hacer sobre violencia obstétrica, pero este año tuvimos la posibilidad en el encuentro entre nosotras de contar con Gabriela Arguedas, una compañera costarricense que ha venido haciendo investigación sobre esta problemática, y pues muchas de las cuestiones que les voy a compartir vienen de ahí, de las reflexiones teóricas que ella está haciendo. Pero para decirles, ¿verdad?, que todo lo teórico siempre está íntimamente vinculado con la experiencia personal y con la experiencia de otras mujeres, porque cuando empiezo a hablar de esto, en espacios donde nos reunimos mujeres, invariablemente empiezan a decir, si a mí me pasó esto y a mí me pasó lo otro, y entonces vemos que es, como ya vimos en lo que nos compartió Gaby, es una situación que nos atraviesa independientemente de la clase, del pueblo, de la etnicidad, nos atraviesa el cuerpo, nos atraviesa la experiencia vital. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la maternidad? El patriarcado ha construido alrededor de la maternidad esta idea de que es el destino de las mujeres. Si naciste mujer, tu destino es ser madre, y si no eres, ya es un estigma, ¿verdad? Y es una cuestión muy dolorosa para quienes por cuestiones biológicas no pueden ser madres, porque ellas entonces no son suficientemente mujeres. Así que hay muchísimas mujeres que en toda la historia han padecido ese drama de queriendo ser madres, no serlo, y de otras que no queriéndolo han tenido que serlo.
Y asociado con esta idea de maternidad patriarcal está esta idea de la madre sacrificada, ¿verdad? Que el hecho de ser madre tiene que ser sacrificio, que tiene que dar todo por los hijos e hijas, es una madre omnipotente, que lo tiene que dar todo, que tiene que dar su tiempo, sus energías, y bueno, toda esta idea que se exacerba cada 10 de mayo, ¿verdad? También esta idea de madre para siempre, padre para ninguno, que hay un dicho popular, ¿verdad? Que también lo que encierra es esa responsabilidad enorme que se le atribuye a las mujeres, que ellas tienen toda la responsabilidad. Y entonces todos estos son los mensajes con los que nos socializan, ¿verdad? Desde muy niñas. A veces las chiquitas apenas pueden caminar y ya les ponen el muñeco para que lo carguen, para que empiece, ¿verdad?, la socialización del trabajo de cuidado. Y realmente pues ser madre a estas alturas en el siglo XXI debe ser una opción, debe ser un derecho de las mujeres a decidir si quieren ser madres, cuándo quieren serlo, con quién, cuántos hijos quieren tener. Está bien, muchas veces nos plantean es que las feministas son anti-maternidad. Pues yo soy madre, me costó un montón decidirme, ¿verdad? Porque viendo el mundo con los ojos que lo veo, me costó mucho decidirme. Y yo creo que no, las feministas, si tú quieres tener 10 hijos, tienes las posibilidades, tu salud no se va a resentir, tienes los recursos materiales, pues qué bien, yo admiro realmente esas capacidades que algunas personas, mujeres y hombres, tienen para cuidar a otros. Otras personas no tenemos esas capacidades, podemos tal vez con costo cuidarnos a nosotras mismas, que ya es bastante, ¿verdad? Entonces todos estos mensajes que nos envían desde la niñez, la adolescencia, ¿qué es lo que pasa en realidad? En realidad estamos viviendo ante esta maternidad forzosa. El patriarcado necesita a las mujeres sujetas, y una de las maneras de sujetarlas es a través de la maternidad. En nuestro país es una realidad dolorosísima, los embarazos forzados en niñas cada vez más pequeñas, ¿verdad? Ahora ya el OSAR, que es el Observatorio de la Salud Reproductiva, cada vez contabiliza más niñas de entre 10 y 14 años embarazadas. Y eso realmente es una condena, ¿verdad? Lo voy a decir y es tal vez demasiado dramático, pero es una condena a muerte, ¿verdad? Porque matan tu espíritu, matan todo lo que, las expectativas de vida. Y en eso intervienen todas las instituciones. La institución de la familia, que es la primera, ¿verdad?, que empieza a plantear, a cerrar cualquier otra opción, ¿verdad? No solo estos embarazos forzados son resultado de una violación, generalmente, que ya de por sí es dolorosísimo, sino además enfrentar un embarazo a esas tempranas edades. Es una maternidad impuesta entonces, ¿verdad?, como les decía, por estos mandatos que nos envía el patriarcado. Es una maternidad no gozosa, precisamente porque la carga que nos queda a las mujeres madres es realmente extraordinaria. Es una carga que no termina nunca, ¿verdad? Y también porque ser madre puede significar la muerte. Y por supuesto que hay casos en los que por razones biológicas puede haber muertes, ¿verdad?, inexplicables, tu cuerpo no resiste, yo qué sé, pero generalmente estamos ante muchísima mortalidad materna que se puede prevenir, que se puede evitar, desde el hecho de que las niñas, ninguna niña debería tener un bebé si ella no lo desea, pero es que una niña de entre 10 y 14 años todavía ni siquiera puede decidir eso. Por eso me parece tan importante que se haya luchado por elevar la edad del matrimonio hasta los 18 años. Y todavía a los 18 años todavía no hemos madurado de manera suficiente, pero digamos que es un buen paso.
¿Qué es la violencia obstétrica? ¿Verdad? Pues un tema del que poco se habla, y es una de las formas de violencia tal vez más normalizada, desde esto que decía, ¿verdad?, que tiene que ver con lo forzoso de la maternidad, hasta el riesgo de perder la vida por el maltrato institucional, por el ejercicio de un poder obstétrico, por la indiferencia social. Y como decía, ¿verdad?, las mujeres madres no la reconocemos, no la nombramos, y en tanto algo no se nombra, no existe. Y si no existe, entonces no sabemos cómo enfrentarlo, tomando un poco lo que Gaby nos compartió hace un momento, ¿verdad?, que es la tiranía del silencio. En tanto eso permanezca oculto, pues eso se va a seguir dando. Gaby Arguedas, a quien ya les mencioné, hace como este desarrollo teórico y cita a Silvia Federici, planteando por qué se ejerce esta violencia obstétrica, este poder obstétrico. Y ella plantea que, voy a leer la cita: en la sociedad capitalista el cuerpo es para las mujeres lo que la fábrica es para los trabajadores asalariados varones, el principal terreno de su explotación y resistencia. En la misma medida en que el cuerpo femenino ha sido apropiado por el Estado y los hombres, forzado a funcionar como un medio para la reproducción y la acumulación de trabajo. Es bien merecida la importancia que ha adquirido el cuerpo en todos sus aspectos, la maternidad, el parto, la sexualidad, tanto dentro de la teoría feminista como en la historia de las mujeres. Entonces, como feministas, nosotras no negamos la maternidad, pero estamos totalmente en contra de la forma en cómo somos obligadas a ser madres en este orden patriarcal. Algunos datos que ella va planteando, ¿verdad?, que va haciendo una relación histórica de cómo se fue expropiando del cuerpo a las mujeres, cómo en la Edad Media, con todo esto que sucedió, que seguramente cuando es el 31 de octubre, que es el día de Halloween, le dicen aquí, ¿verdad?, el día de las brujas, cuando nosotras como feministas reivindicamos a todas estas mujeres, pues eso está conectado con el hecho de que las mujeres históricamente han sido las parteras, las curanderas, las herbolarias, las adivinas, tenían ese aprecio en las comunidades y ellas resolvían problemas. Y cuando se persiguió, y también sabían cómo prevenir embarazos, y todo ese conocimiento se fue perdiendo cuando se persiguió y aniquiló a las mujeres al tildarlas de brujas. Y todo ese saber entonces se lo fueron apropiando los hombres. Así es como surge la disciplina de la medicina, tal como la conocemos ahora, ¿verdad? Los hombres le fueron expropiando no solo el cuerpo, sino también los saberes a las mujeres. Y ellos fueron hegemonizando ese poder que Gaby le llama el poder obstétrico. Entonces, Federici hace el ejercicio, dice, de imaginar lo que podrían haber sentido las mujeres al ver quemadas en la hoguera, y nunca mejor dicho, ayer quemaron a la diabla, a sus vecinas, a sus familiares, y percatarse de que cualquier acción relativa a evitar y terminar con un embarazo o a controlar un parto podría ser vista como un hecho criminal y satánico. Y eso sigue siendo parte del sustrato de la cultura en la que vivimos. Para Federici, esta sería una forma de explicar por qué los métodos anticonceptivos que habían sido ampliamente utilizados en la Edad Media desaparecieron en el siglo XVII, relegados solo al entorno de la prostitución. Cuando reaparecieron los métodos anticonceptivos ya en el siglo XX, o tal vez un poco antes, eran controlados por hombres y su uso dependía de la autorización del esposo, ¿verdad? Es importante en todo lo que hablemos relacionado con las mujeres, bueno, con la humanidad, pero particularmente con relación a las mujeres, que hagamos esa visita histórica, porque pensamos, y es parte de la normalización, que las cosas siempre han sido como son, y no siempre. El compañero que estaba hace un momento por aquí, que creo que se pasó para allá, planteaba la cuestión de que existió un matriarcado. No existió un matriarcado como en oposición a un patriarcado, digamos. Hubo sí
miles o cientos de miles de años de la evolución de la especie humana liderada por las mujeres. Y liderada por las mujeres porque las mujeres le dieron a la humanidad lo que nos hace humanas, que es la palabra. Las mujeres fueron las, como dicen nuestras compañeras radioapasionadas de Ecuador, son las señoras de la palabra, porque ellas articularon el lenguaje. Y eso es lo que hace mundo, es lo que hace visión de mundo. Entonces, en todo ese tiempo las mujeres tenían un lugar realmente importante, pero no eran relaciones de dominio, eran relaciones de cooperación. Y el patriarcado, que más o menos se sitúa hace unos 10.000 años, no es que se juntaron en una mesa y dijeron, bueno, ahora vamos a mandar nosotros, ¿verdad? Sino fue todo un proceso en el que fueron sometiendo a las mujeres, sometiéndolas de manera violenta, apropiándose de sus cuerpos, apropiándose del producto de sus cuerpos, que son sus hijos e hijas, del trabajo del cuerpo de las mujeres, porque en toda la historia, vaya si las mujeres no trabajamos. Entonces, es importante hacer esa visita a la historia. Por ejemplo, ella plantea que en 1556, siglo XVI, Enrique II decretó una ley que penalizaba como asesina a cualquier mujer que tras encubrir su embarazo diera a luz a una niña o niño muerto. En el año 1563 se sancionó una ley similar en Escocia y hasta el siglo XVIII en Europa el infanticidio fue castigado con la pena de muerte. Algo así está sucediendo en El Salvador, está sucediendo en México, donde se está penalizando y enviando a la cárcel a mujeres incluso por abortos espontáneos. La herencia de esta etapa histórica sigue presente entonces en las instituciones médicas y jurídicas. Eso es a lo que nos enfrentamos todos los días, en el campo educativo y en los sentidos comunes de la sociedad en la que vivimos. El destierro continúa vigente y la resistencia se canaliza a través de una lucha política, mayoritariamente feminista, para recuperar nuestros cuerpos y para retornar a nuestros territorios vitales. Y ese es el sentido entonces de nombrar la violencia obstétrica. Ahora les quiero compartir algunas noticias, ¿verdad? Para que veamos cómo este problema está extendido, no solo pasa aquí. Esto es una noticia de México, en Chiapas, que además es un área con un alto porcentaje de población indígena, donde Susana murió, ¿verdad?, por una atención deficiente en el Hospital de la Mujer de San Cristóbal de las Casas, como dice acá, que Romeo esperaba afuera del hospital el nacimiento de su hija. 2 días después le entregaron el cadáver de Susana, su esposa, que tenía 26 años, y a una bebé sin limpiar. No le dieron explicaciones, omitieron decirle que la habían atendido sin la premura que requería el caso que ella presentaba, que la dejaron desnuda en una camilla expuesta a la vista del personal y de los pacientes, que le sacaron la vesícula sin su consentimiento y que después de muerta le tomaron una huella digital para simular una autorización. Si vemos aquí, es un cúmulo de violencias, ¿verdad?, por el hecho de que Susana era indígena, ¿verdad? Esta es Susana, esta es la familia de Susana. Este es un caso que acompañó GIRE, que es una organización feminista en México, y así como ese caso, seguramente hay miles que nunca llegan a conocerse. Pero más allá de las cifras, porque cuando estábamos empezando vinieron periodistas, ¿verdad?, y preguntan, ¿y qué cifras hay? Y yo siempre digo, una ya es intolerable, porque siempre nos están pidiendo solamente si hay 1,000 o si hay 10,000, ¿cuántas se necesitan para que reaccionemos? Y eso también pasa en Argentina. Esta es una campaña que hicieron las casillas, ¿verdad?, denunciando la violencia obstétrica. Argentina es uno de los 3 países en América Latina que tienen una ley contra la violencia obstétrica. Entonces, por ejemplo, este es el tipo de mensajes de violencia que enfrentan las mujeres en los hospitales. Me dijo, ¿te gustó hacerlo? Ahora bancátela. Así
hablan los argentinos y argentinas, no sé cómo lo dicen en argentino, calladita la boca, ¿verdad? Me introducían cosas en el suelo y nunca me dijeron qué era. El poder obstétrico está amparado, avalado por el poder médico, ¿verdad? Ese poder que se le ha otorgado a las médicas y médicos, más a los médicos, porque las médicas también se las ven difíciles ahí, pero como sucede también en la vida cotidiana, muchas mujeres también asumen por servilismo o por un mecanismo también de protegerse muchas de las actitudes y de los comportamientos masculinos. Otra, ¿verdad? Estaba anestesiada en un pasillo sin siquiera saber si mi hija estaba viva. O te vamos a dar un trapito, te lo vas a poner entre los dientes y vas a aguantar el dolor, ¿verdad? Este tipo de situaciones son las que viven las mujeres en el momento de dar a luz, que debiera ser un momento sublime, ¿verdad? Porque se está dando una nueva vida y realmente es una experiencia que marca la vida de las mujeres, que te atraviesa desde, bueno, todo tu ser, 360 grados te da vuelta la vida cuando estás dando a luz y suceden todo este tipo de cuestiones. En Costa Rica también, ¿verdad? El caso que consigna aquí Gaby Arguedas, dice: a esta paciente hay que apurarla, si no nunca va a salir. La paciente, ¿verdad? Que además también el nombre de paciente, me encantó a propósito, un paréntesis, una campaña en México que se llamaba así: dejemos de ser pacientes, ¿verdad? Vamos a una clínica médica o vamos a un servicio de salud, no es que seamos pacientes, somos ciudadanas que están buscando un servicio de salud, no pacientes, porque eso ya te coloca bajo el poder del otro, ¿verdad? Tú tienes que ser paciente para esperar hasta que le dé la gana de atenderte y que te atienda como quiera. Entonces le decía: doctora, creo que voy progresando bien, ya tengo 7 de dilatación, entre con 5 ya casi, ¿verdad? Casi al instante la enfermera realiza una revisión ginecológica para determinar la dilatación cervical de la mujer. Pongámosle candela, refiere la enfermera. Por favor ayúdenme, ya no aguanto, dice la madre, la mujer, la que está pariendo. Señora, nosotras conocemos nuestro trabajo, esté tranquila, pásame ya por favor. No insista, yo sé cuándo hacer lo que corresponde. Casi en el acto, la señora concibe a su hijo a su hijo en la misma cama de la sala, ante la mirada y la presencia de 5 mujeres más y al menos 7 personas presentes. Se lo dije, doctora. Y le contesta todavía: ya pasó todo, señora, tranquila. Encima, ¿verdad? Además, siga siendo paciente. En Chile, esta nota, ¿verdad? Hospital de Arica retuvo por 5 días a una mujer que no pudo pagar su parto. ¿Por qué no salía del hospital? Porque le tienen retenido su documento nacional de identidad boliviano. Para agravar la situación no le han dado el certificado del parto, por lo que el niño se encuentra sin identidad. Denunció este servicio de jesuita a migrantes y dice: lo peor de toda esta situación es que no es la primera vez que ocurre, esto fue en el 2014, nos encontramos seguido con este tipo de situaciones. Una mujer extranjera da a luz en el hospital, pero le retienen los documentos hasta que cancele el valor del parto, 1.800.000 pesos. Y en Guatemala, pues ya reitero el número alarmante de casos de niñas de 10 a 14 años y menores de 19 embarazadas. La mortalidad materna, que en nuestro país es, creo que la segunda después de Haití, más alta en la región latinoamericana. El maltrato en los servicios de salud, pero también en la familia, en las calles, en el ámbito laboral, ¿verdad? En todos estos espacios se ejerce esa violencia obstétrica, ese poder obstétrico. Ahora les quiero compartir los datos de una organización de mujeres indígenas que se llama Alianzar, que es Alianza de Mujeres Indígenas por la Salud Reproductiva, y ellas hicieron una encuesta la presentaron el año pasado.
y voy a presentar algunos de los datos. Dice motivos por los cuales refiere haber recibido mala atención: maltrato verbal, lo que ya vimos que decía en el caso de las argentinas, maltrato físico, humillación, discriminación, negligencia, falta de confidencialidad, falta de privacidad, falta de información, práctica de procedimientos sin consentimiento. Seguramente quienes estamos aquí hemos enfrentado alguna situación de esa, pero no sabemos que se llama violencia obstétrica. Como les digo, siempre que empiezo a tocar este tema, empiezan a contar, ¿verdad? Sí, a mí por ejemplo, la falta de confidencialidad, nos contaba una joven que estudió medicina y dice, es cierto, cuando hacíamos una ronda con el médico, ¿verdad? Residente y ellos como alumnos y alumnas, entonces abrían a la señora y 15 estudiantes pasaban haciéndole un examen de tacto, ¿verdad? Imagínense, es realmente horrible sentir que estás expuesta y que involucra todo esto. Involucra el maltrato físico, la humillación, la discriminación. Bueno, eres nada más como un pedazo de carne, ¿verdad? Y no hay privacidad, no hay información, y así como hay muchísimos casos, ¿verdad? En los cuales no hay realmente una sensibilidad para tratar a las mujeres en esos momentos en el que además la sensibilidad está a 1000, ¿verdad? Porque todo tu cuerpo está preparado para, todo tu ser está preparado para ese momento de dar a luz, y tu sensibilidad es muchísimo mayor, y entonces por eso el maltrato se inscribe también en nuestros cuerpos, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Aquí otra pregunta era ¿qué personal atendió mal? Como ven ustedes, el mayor porcentaje es de enfermeras y enfermeros, luego de médicos y médicas, y luego también la secretaria que la atiende mal cuando llega, la gente de seguridad. Todo el mundo se permite violentar a las mujeres, el encargado de la iglesia, los practicantes. Entonces vemos que se reproduce también dentro del personal de salud una jerarquía, ¿verdad? Las enfermeras y los pocos enfermeros que hay también están bajo un régimen de poder. Son ellas y ellos los que tienen que hacer, como dicen, el trabajo pesado, y no tienen, se cansan los horarios, yo qué sé, no, tampoco hay protocolos de atención, y todo eso hace que, no es en todos los casos, pero que hay una gran cantidad que no se denuncian porque no se sabe que eso es violencia. Por la falta de formación ciudadana que tenemos en Guatemala, las personas que acuden a los servicios públicos piensan que les están haciendo un favor, ¿verdad? Y eso es lo que creo que también tenemos que ir eliminando, esa idea de que si tú vas a una oficina pública te van a hacer un favor, ¿verdad? Y en el caso de la salud, pues es realmente mucho más grave. Aquí las compañeras de la MISAR, les comparto esto que ellas recogieron de las mujeres usuarias, como dicen, ¿verdad? Otra palabra que me choca, de las mujeres que acuden a los servicios de salud. Me dieron 2 nalgadas y me dijeron que si había sido buena para abrir las piernas, para hacer lo que fuera buena para abrirlas, para tenerlo y no fuera chillona. Esto en Quiché. Cuando pedía apoyo no me ayudaban por ser indígena, porque a otras pacientes que estaban ahí que no eran indígenas sí las atendían bien. Me decían, espérate, que nadie te mandó a tener un hijo. No me atendieron rápido, lo que provocó que mi hija defecara dentro de mi matriz. Llevaba una referencia del doctor del centro de salud para que me hicieran una cesárea porque tenía la presión alta. Al llegar al hospital, el doctor que me atendió leyó la nota y la tiró a la basura y me mandó de regreso a mi casa. A las horas volví, me hicieron un ultrasonido y me dijeron que ya no tenía líquido y me hicieron una cesárea de emergencia, pero al momento del nacimiento mi bebé nació muerto y tuvieron que revivirlo. Y esto es en ese caso. Y luego tenemos el otro caso
de las miles de cesáreas que se practican sin necesidad, que se practican nada más por el lucro. La usuaria, estas son palabras de las compañeras, así lo colocaron ellas, prefiere utilizar nuevamente el servicio de salud. Dice el 80% sí lo utilizaría, solo un 44% recibió buena atención, y quienes no regresarían porque no tienen otra opción, porque es gratuito y es el más cercano, ¿verdad? Y muchas veces también sucede que las mujeres reciben este maltrato, pero como lo más importante para las mujeres que estamos en ese momento de parir es que el bebé nazca bien, y toda vez eso pasa, se nos olvida todo lo demás. Hasta el tiempo tal vez vamos reaccionando en que la forma que fuimos tratadas era un ejercicio de violencia. No atienden bien, pero sí volvería a usar este servicio porque no tengo pisto y no hay otro lugar aquí. Y entonces Alianzar está planteando desde el año pasado una demanda para que haya un trato digno, justo, equitativo, libre de discriminación y con una atención de calidad, calidez y pertinencia cultural. Voy ahora entonces a plantear las resistencias de UNAI, una de esas, y también a compartirles cómo lo están abordando en estos dos países que tienen una normativa relacionada con violencia obstétrica. Yo creo que con relación a las resistencias todavía falta que las mujeres nombremos esa violencia, que se conozca, que se identifique cuando estamos siendo víctimas, ¿verdad?, de violencia obstétrica por parte del personal de servicio de salud, pero también plantear que la violencia obstétrica, tal como se viene teorizando, abarca desde el periodo de gestación, el parto y el posparto, ¿verdad? Es decir, las mujeres embarazadas también reciben violencia, muchas veces no les garantizan sus derechos laborales, las despiden. Luego en el parto, ¿verdad?, estos casos que hemos visto, y luego en el posparto también hay un ejercicio de violencia cuando despiden a las mujeres, que en nuestro país eso es ilegal, por lo menos los 10 primeros meses después del parto, o cuando no se considera la condición de una mujer que ha dado a luz, ¿verdad?, y le ponen a hacer trabajos que son inadecuados. Venezuela fue el primer país en Latinoamérica que reconoció el derecho en su ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, la violencia obstétrica. También mencionan otras, como la violencia mediática, que me encanta que se haya nombrado también, porque es uno de los pocos países en el mundo que tiene también que han nombrada la violencia mediática, es esa que recibimos a través de los medios de comunicación. Y en la ley de Venezuela se plantea que se considerarán actos constitutivos de violencia obstétrica los ejecutados por el personal de salud. Para mi gusto, pues habría que ampliarlo, ¿verdad?, pero bueno, algo es algo. Consistentes en no atender oportuna y eficazmente las emergencias obstétricas, obligar a la mujer a parir en posición supina y con las piernas levantadas, existiendo los medios necesarios para la realización del parto vertical, obstaculizar el apego precoz del niño o niña con su madre sin causa médica justificada, negándole la posibilidad de cargarla, amamantarla inmediatamente al nacer, alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo mediante el uso de técnicas de aceleración sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer, practicar el parto por vía de cesárea existiendo condiciones para un parto natural sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer. Esto pues es un avance, es una ley del 2006, hace 10 años, y creo que son cuestiones que nosotras debemos pues conocer para que también eso lo incorporemos en nuestras demandas aquí en Guatemala. En Argentina, en el 2009, se plantea la violencia obstétrica, es la que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres. Esto ya amplía, ¿verdad?, la noción de la violencia obstétrica, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales
de conformidad con la ley donde esto está establecido. Y por eso es esta demanda de un parto respetado, es un derecho, no una opción. ¿Verdad? Me parece que es importante que conozcamos, como decía, qué es lo que se ha hecho ya en otros países, porque necesitamos en Guatemala pues entrarle ya urgentemente por todas las condiciones en las que nos toca ser madres. Aquí esto es algunas de las formas, ¿verdad? La episiotomía también es violencia obstétrica. Yo decido cómo quiero parir, porque es eso, ¿verdad? Colocan a las mujeres como que fueran ignorantes totalmente de los procesos de sus cuerpos y las ubican bajo esa jerarquía del poder obstétrico. En Guatemala quiero compartirles que se viene trabajando este año una propuesta, ¿verdad? Que es la diputada Sandra Morán, que creo que va también a participar. Ahorita termino. Y aquí se está planteando, esto está a nivel de propuesta todavía, se entiende por violencia obstétrica toda conducta, acción o omisión realizada por personal de salud administrativo que de manera directa o indirecta en el ámbito público o privado, ya también amplía la noción, afecta el cuerpo, la psique y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, entendiendo que el embarazo, el parto y el posparto son procesos fisiológicos, o que realice acciones que pretendan limitar o debilitar el pleno ejercicio del derecho de salud y los derechos reproductivos de todas las mujeres. Se tendría derecho a la decisión libre e informada respecto a la asistencia, acompañamiento y atención de todo el proceso fisiológico, a la atención sin estigma ni discriminación de ningún tipo, brindada con calidad, calidez y pertinencia cultural. Esas son entonces las ideas que se están trabajando en este momento en esa iniciativa de ley que tenían la intención de presentarla en este mes de noviembre, pero ya no fue posible. Pero creo que es importante que nosotras lo conozcamos y aportemos para que esta propuesta también lleve nuestras ideas. Y que entonces ojalá las mujeres podamos ejercer una maternidad lo más gozosa posible, ¿verdad? Libre de violencia. Muchas gracias. No, yo más que una pregunta o un comentario, ¿verdad? Porque yo soy una mujer que parí mis 4 hijas en casa. Y yo, digamos, cuando veo estas situaciones, digamos, toda esta historia, yo creo que el trabajo se tiene que hacer también mucho hacia la concientización de la mujer, de ella poder elegir y convencerse que puede parir, que puede parir como quiere, que puede decidir dónde parir. No sé, digamos, o sea, luchar contra el sistema, creo que tiene que empezar con que la mujer se empodere en sí misma, decir, como tú dijiste, yo quiero ser madre, ¿por qué voy a ser madre? Y luego decidir cómo quiere parir. O sea, no sé, yo cuando nos vamos hacia los centros de salud, creo que nos estamos metiendo a la boca del lobo. O sea, que yo creo que tenemos que recuperar los espacios de maternidad, la comadrona, que la mujer esté en contacto con su cuerpo, con su esencia femenina y su capacidad de decir, puedo ser madre y quiero ser madre y cómo lo quiero ser. O sea, no sé si tienes, porque cuando seguimos viendo hacia los centros hospitalarios, no sé si estamos perdiendo el tiempo y tendríamos que estar proponiendo ya una solución específica de empoderar a la comadrona y empoderar a las mujeres en las comunidades para que se pueda parir en casa. O sea, sí, yo quisiera que me parece, por supuesto que eso es lo que deseamos, pero en nuestro país las mujeres desconocemos, incluso las que vamos a la universidad, desconocemos nuestro cuerpo. No tenemos acceso a esa información, nadie nos habla, vivimos en el silencio absoluto con relación a la sexualidad, no tenemos acceso a la educación sexual. Realmente las personas que tienen ese acceso pues tienen muchísima suerte, pero son una minoría. La mayoría no lo tiene y entonces, claro, ante un embarazo y el bombardeo que hay de información por todos los medios, es que, supongo yo, ¿verdad?, que las mujeres siempre han sido comadronas, históricamente. Pues si las mujeres son las que han tenido esa experiencia corporal,
por supuesto que tienen esa experiencia y ese conocimiento. Y ese conocimiento, como decía al inicio, les fue expropiado. Y esa expropiación llega hasta nuestros días. Algo que no introduje aquí tiene que ver, por supuesto, con las comadronas, que en nuestro país todavía son importantísimas. Un alto porcentaje de partos son atendidos por ellas, tanto indígenas como ladinas o mestizas. Sí, pero hay una disputa de poder. El poder hegemónico médico no quiere aceptar eso. Es como lo de la reforma constitucional por el pluralismo jurídico, ¿verdad? Es exactamente lo mismo, pero no tiene el mismo rango de discusión como hablábamos al inicio, ¿verdad? Casi nadie le pone atención a eso, solo las mujeres. Porque de hecho las comadronas se están organizando desde hace tiempo, porque ellas son discriminadas en los servicios de salud. Yo, digamos, pienso que sí es importante reconocer que la medicina occidental, o como se le quiera llamar, tiene avances y que sí puede salvar la vida de las mujeres en casos específicos. Porque ciertamente las comadronas tampoco tienen todo ese conocimiento, pero que en una gran cantidad de casos se tendría que recurrir a ellas, porque es un proceso natural, ¿verdad? Y cuando ya no se pueda, entonces, y que debe haber entonces ahí sí como un diálogo de saberes, un encuentro de esos saberes y un reconocimiento de los saberes de las comadronas y de los saberes médicos. Pero lamentablemente no es eso en lo que estamos. Y las mujeres que pueden decidir como tú, pues todavía son poquísimas, ¿verdad? No por falta de información, por falta de recursos, incluso tener todo ese acompañamiento también se ha comercializado, ¿verdad? Se vuelve como una moda el tener el parto, no sé qué, sí, pero tienes que ir a una clínica súper especializada, y qué sé yo, ¿verdad? Tal vez no en tu caso, pero sí en muchos. Entonces hay como muchas cuestiones que ver con relación a esto de si realmente es una cuestión solo de decisión. Es algo que hablábamos en el segmento anterior. No solamente se trata de que yo pueda decidir. La decisión de las mujeres está mediada por un sinfín de ejes de poder, ¿verdad? Las mujeres quisiéramos que los hijos e hijas los educáramos solo nosotros, pero no es así. Igual la decisión de cómo parir no es solo de las mujeres. Muy pocas mujeres tienen esa decisión. Ya en el sistema de salud se identificó lo que se llaman las 4 demoras por las cuales hay mortalidad materna, y una de esas tiene que ver con que los hombres son los que deciden si a esa mujer si se va a pagar los 100 quetzales que cobra el pick-up para llevársela de la aldea no sé dónde a un centro de salud. Es él, no ella, porque ella está ahí en absoluta subordinación, y si no es él, es la suegra o la madre, lo que sea, ¿verdad? Pero eso porque responde al orden patriarcal en el que vivimos. Sí, aprovecho a decirles, estuve en un congreso mundial de oncología de la mujer. El útero y los ovarios ya no se quitan, la solución ya no es quirúrgica, y es un abuso y una violencia en contra de la mujer que hoy por hoy, y aquí en nuestro país, mujer que entra a clínica de ginecólogo, se le exige que se quite el útero y los ovarios. Hay una hormona que cura y previene el cáncer de ovarios y útero, es la progesterona. Pero ni el FDA ni todas las instituciones que dan acreditación a esta hormona han querido reconocerla. ¿Y saben por qué? Porque la progesterona vale 1 centavo y un procedimiento quirúrgico promedio 10,000 quetzales acá, que es barato acá, ¿verdad? Pero los seguros y la comercialización que existe hacen que lo primero que pregunte el médico es, ¿paga seguro? Sí, no tenga pena, el seguro le va a pagar todo, pero urge que le quiten los ovarios. Eso equivale a que a un hombre lo castren y le quiten los testículos. Entonces, por favor, ojo, ya no dejen que les quiten los ovarios ni el útero. El cáncer de ovario y útero es mucho más bajo que el cáncer de mama,
Pero el cáncer de mama, que sí nos mata, no lo pagan los seguros porque después de quitar el tumorcito, la terapia que viene es carísima. Sí, la radioterapia, la quimioterapia, y por eso no están interesados los seguros en cubrir lo que sí deberían cubrir en nosotras las mujeres. Y hay mucho más que decir, pero por el tiempo. Gracias. Pues Ana Silvia, me alegra mucho oírte siempre con tanta lucidez tratando estos temas y sobre todo me alegra comenzar a poner sobre el tapete, sobre la mesa, un tema como la violencia obstétrica. Como bien lo has dicho varias veces, es el poder sacrosanto, casi la conexión con Dios que tienen los médicos, y digo médicos a propósito, hombres en general. Y creo que en Guate, pues, creo que ya se están moviendo cosas, ya hay información que sale desde las propias mujeres, desde las propias comunidades, para denunciar la violencia obstétrica, que además genera mucha muerte gratuita, violencia, y sobre todo que está imbricada, por ejemplo, con mucho con el racismo, es lo que yo he visto, por ejemplo, en los hospitales a nivel regional o en algunos centros de salud, en las comunidades, y creo que es importantísimo seguir trabajando el tema y sobre todo visibilizándolo. Fíjense que hace un tiempo mi hija estaba optando por un empleo y en la papelería que a ella le pedían para optar a este empleo le pedían una prueba de embarazo. Quiere decir que a las mujeres embarazadas se les está discriminando porque no tienen opción a trabajar, pues. Eso no debería ser así. Necesitamos como humanidad que la humanidad siga y que nos reproduzcamos, y no como. Esa es una práctica habitual en las maquilas. En las maquilas es desde hace años, desde que empezaron en los años 80. Las trabajadoras de la maquila tienen que presentar una prueba de embarazo. Fíjate que este empleo no era ni para una maquila, era para una gran empresa. Sí. A mí me pareció un abuso que pidan una prueba de embarazo, porque quiere decir que a las mujeres embarazadas no les dan empleo. Así es. Por eso es que planteaba que esa violencia se da desde antes, durante, después de un parto, ¿no? Porque se violentan los derechos, de hecho, reconocidos a nivel laboral para las mujeres. Y son cuestiones que tenemos que visibilizar más, ¿verdad? Porque hay un ejercicio abusivo por la condición de maternidad. Entonces es una contradicción de este sistema en el que por un lado se alaba tanto la maternidad, pero por el otro no se le dan las condiciones a las mujeres para ejercer esa maternidad en las mejores condiciones. Cada niño que viene al mundo tiene que ser un niño deseado, tiene que ser un niño querido y tratado pues tiene que ser el rey y la reina, ¿verdad? Al momento desde que lo gestan hasta los primeros años de su infancia. Y esa es una gran falla que tenemos como humanidad y como sociedad. El tema es bien interesante. La verdad yo ignoraba todo esto. Y haciendo un retroceso de mi vida, ¿verdad? Me he dado cuenta que he sufrido de ese tipo de violencia, ¿verdad? Agregando a lo que dice la persona anterior, mi hija ha estado buscando trabajo y en una empresa muy grande la recibieron y todo, le hicieron el examen de la prueba de embarazo, pero por razones ajenas no lograba completar la papelería con la tarjeta de salud, y 2 meses después lo logró hacer y la volvieron a someter al examen para poderla ubicar en el trabajo. Es una niña, para mí es una niña, ella tiene 20 años, pero mi niña no ha tenido ni novio, al menos que yo sepa, ¿verdad? Y yo sé que no, aunque yo a la edad de ella ya había tenido varios novios, pero yo sé que ella no. Y me sentí un poco mal y molesta, porque sí me sentí como, no sé cómo expresarlo, violentada, porque
queda la duda de que la vamos a contratar ahorita, pero a ver si no en este tiempo que pasó pudo haber hecho algo, ¿verdad? Y está embarazada. Y digo yo, mi muchachita, pero ni novio ha tenido, ¿cómo va a resultar embarazada? Entonces, pero son procedimientos que tienen ya estas empresas, ¿verdad? Pero siento yo que es molesto. Pues está la invitación para que eso también se denuncie, ¿verdad? Se denuncie y realmente también lo nombremos, porque, digamos, di como algunos ejemplos extremos, pero ese tipo de cuestiones también están asociadas con con la sexualidad de las mujeres, finalmente, ¿verdad? Es como dice Federici, la expropiación de los cuerpos de las mujeres, la normalización, el disciplinamiento. La empresa va a decidir cuándo, la empresa va a decidir en qué momento esta mujer tiene el derecho. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Verdad? Entonces, es como recuperar los cuerpos de las mujeres y su decisión. Solo a comentario de las dos personas que acaban de comentar sobre lo del trabajo. Yo tengo una compañera que es administradora y dice que es bien fuerte porque ella estaba también optando a una plaza de empleo, pero escuchó a un médico y le dice, hazme favor, a estas dos ni siquiera las tomes en cuenta, porque una ya está muy grande de edad, no te va a ser productiva, y la otra está muy joven, puede resultar embarazada en el lapso de tiempo. Entonces nosotros queremos gente para explotarla, para trabajar, que no pida permiso para ir al ICS, que no pida permiso para que tenga una licencia de embarazo. Entonces es muy fuerte. Entonces realmente las empresas también no están viendo a la mujer desde el punto de vista de género, sino realmente como un objeto para poder explotarla. Contigo cerraríamos por el tiempo. Yo creo que una de las cosas más, eso que es terrible, es los seguros. O sea, que tú pagas un seguro que dice seguro total, te resulta que no cobran ni maternidad ni ninguna cosa relacionada con violencia sexual. O sea, digamos, si una mujer, o sea, lo que tú decís, o sea, sí, todas tienen no al aborto, pero si la persona, por ejemplo, es violada, queda embarazada, el seguro no va a cubrir ni siquiera la hospitalización porque tiene relación con la sexualidad. O sea, y todos los seguros tienen en letra chiquita donde dice seguro, tú dices seguro total y no cubre, digamos, cuando mis hijas supuestamente tienen seguro, pero si alguna quedara embarazada y tuviera complicaciones por el embarazo, el seguro no lo va a cubrir. O sea que eso, digamos, en la ley sí tendría que estar tipificado de que seguro total es seguro total. Bueno, pues ahí está la iniciativa de la diputada, díganse, sí, apórtenle esas ideas porque seguramente no han conseguido. Bueno, yo aquí solo hice unos extractos, habría que ver, pídanle la propuesta que ya está elaborada, porque es importante que se incorporen este tipo de cuestiones que a lo mejor no se han visto, solo se está viendo el maltrato en el momento del parto, pero yo creo que es importante abrir el concepto de violencia obstétrica. Les quiero agradecer muchísimo a ustedes el espacio y a ustedes la atención. Con el apoyo de Fundación País, Arte Centro Graciela Andrade de País, Convivimos, USAID, Mercy Corps, Fe y Alegría, Flaxo, Fundaespro y EPADES.